Cuando yo meditaba en este pasaje, ¿sabés? Me remonté desde el principio de la creación, ¿no? Cuando ahí estaban los tres, ¿no? Viendo de qué manera se iba a ir formando todo esto y por lo que hablaba, ¿no? Todo eso iba tomando forma. Y también dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando todo eso ya estaba hecho, y bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Quién va a ser el administrador de todas estas cosas? ¿Quién va a manejar todo esto? Porque realmente eso estaba seguramente en el corazón de Dios.
Entonces lo primero que dice es hagamos al hombre. ¿Y cuántos están conformes? Qué bueno, ¿no? Ese momento, el hombre solo. Ningún hombre dice amén, ¿no? Y ahí estaba el hombre, ¿no? Disfrutando y contemplando realmente todo lo que Dios se había creado. Y lo pone en ese lugar y lo enseñorea y le da dirección y todo lo que tenía que hacer. Pero llega un momento que Dios dice, che, pero pará, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos dicen amén? No se escucha fuerte eso, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces el hombre entra en un sueño y del hombre hacia la mujer. Y dice que bueno, que vuelve a soplar aliento de vida y ahí están los dos. Y el Señor vuelve a recordarle todo lo que tenían que hacer en ese tiempo, que se tenían que multiplicar, que tenían que fructificarse. Pero bueno, ahí vemos cómo el hombre falla, cómo el hombre cae, cómo el hombre desobedece y es quitado desde ese lugar. Y desde ese momento podemos ir durante toda la historia de la Biblia cómo el hombre avanza y retrocede, ¿no? Cómo el hombre busca a Dios y cómo el hombre le da la espalda a Dios y ahí vemos en medio de tantos conflictos, Dios ve a Noé y haya gracia delante de los ojos y camina Noé con Dios y obedece a Dios y bueno, y ahí también vuelve un conflicto y así viene la historia. Un tiempo busca a Dios y un tiempo se olvida de Dios. Y así me ha pasado y yo me identifico muchas veces así. Buscando a Dios, recibiendo realmente el favor de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y por alguna circunstancia me aparté de Dios, me olvidé de Dios. Y me encontré como esa casa que estaba limpia, que estaba ordenada, que estaba vacía. Entonces todo eso lo que yo había recibido de parte de Dios, ahora el enemigo me lo llevó y mi posterior estado fue peor. Y así hemos vivido, ¿no? Y así transitamos muchas veces. Nos acordamos de Dios, nos olvidamos de Dios, nos acordamos de Dios y nos olvidamos del Señor. Ahora, cuando yo leo esta palabra, en los evangelios, ¿qué vemos? Vemos ahí el nacimiento del Rey, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios. Y viene de una manera extraordinaria. Y así, de esa manera también se manifestó en mi vida y yo creo que también en la tuya, de una manera extraordinaria, de una manera milagrosa. No condenando, no recordando el pasado. La Escritura dice que Él vino a esta tierra justamente a buscar lo que se había perdido. Él vino a esta tierra no por los sanos, porque la Escritura dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ahí estábamos nosotros, cada uno de nosotros estábamos enfermos, estábamos separados por nuestros delitos, por nuestros pecados. Pero qué bueno que cuando uno va a las Escrituras podemos leer esto, ¿no? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Entonces, ¿qué hace? No había mejor plan para el Padre que enviar a su Hijo. Y ahí viene el Hijo, y el Hijo crece en sabiduría, en estatura. Y llega un tiempo donde Él empieza el ministerio, ¿y qué hace? Empieza a buscar. ¿A quién busca? Nuevamente, busca al hombre. Y no es casualidad, empieza a buscar uno, y dice, este es un pescador. Estamos hablando de Jesús. Y seguramente Él ya tenía un plan, ya tenía un diseño. Dije, este me va a hacer falta, porque voy a tener que cruzar ríos, voy a tener que cruzar mares. Y después buscó a alguien que conozca el dinero. Entonces busca a otro y empieza a llamar a cada uno. Y empieza a formar un grupo, como un grupo de conexión. ¿Cuántos van a un grupo de conexión? Gloria a Dios. Y ahí nos juntamos, y ahí hablamos, y ahí tenemos un tiempo que estamos en unidad, que buscamos, que entendemos, que somos enseñados, que somos ministrados por la palabra. Cuando Él forma a este grupo, ahora Él empieza a ministrar, Él empieza a enseñar. Y hay un momento en el que ya al final de su ministerio dice, bueno, espero que todo esto le haya alcanzado, ¿no? Y dice, bueno, yo ahora tengo que padecer, yo ahora tengo que morir, pero al tercer día yo
voy a resucitar. Y ellos viendo todo, tantos milagros de parte de Jesús, no entendieron esto, ¿no? Quedaron como angustiados, quedaron como entristecidos. ¿Cómo puede ser? Si vos sos el rey, si vos sos el que venís a reinar, si vos sos el que venís a gobernar, ¿cómo? No entendemos esto, ¿no? Entonces vemos ahí a los discípulos, ¿no? Medio como dubitativos, ¿no? Y llega ese día en el cual él entra a Jerusalén, montado en un pollino. Y muchos los alababan, y muchos glorificaban, y muchos estaban ahí dándole. Pero también así como esa entrada fue triunfal al poco tiempo, esa misma gente empezaban a decir otras cosas. Ya no lo alababan, ya no glorificaban su nombre, sino que le dice, che, ¿y si lo entregamos? Tremendo. ¿Y a quién soltamos? Porque había que soltar a alguien en ese día. Dice, no, a este no. Este es como piedra de tropiezo, ¿no? ¿Por qué no soltamos a Barrabás? A Barrabás, ¡wow! Y ahí estaba. Y cuando yo miraba, te digo, no sé si vos te identificás con eso, que un día se estás ahí alabando el nombre del Señor, glorificando el nombre del Señor, entregado a Él, caminando con Él, y de repente por alguna situación te encontrás del otro lado y ahora lo estás entregando por tus actitudes, por tus pensamientos, por tu forma de andar, por tu forma de caminar. A mí me pasó. Entonces cuando yo te llevo a todo esto, vemos ahora que el Señor, que Jesús, cuando Él resucita, se toma 40 días, en el que Él empieza a ministrar a los suyos y le empieza a hablar del reino de Dios y lo empieza a preparar y le empieza a bajar líneas de todo lo que tenían que hacer. 40 días. Cuando llega ese día, Él se va al monte de los olivos y no va con todos, sino que va con algunos y Él empieza a ascender. Pero antes de ascender, es como que los discípulos no lo querían soltar. No sé si te ha pasado cuando viene una visita a tu casa, ¿viste? Y estás recómodo y mañana se tiene que ir y vos decís, no te vayas, ¿por qué no te quedás? Y le querés hacer una comidita y le querés hacer y se tiene que ir. Yo me imagino ese momento de los discípulos que caminaron durante tanto tiempo con Él y viendo milagros y maravillas y cómo Dios le hablaba a cada uno de ellos. Pero ya era el tiempo en que Jesús terminaba en este suelo de tierra para poder reinar en el lugar celestial. Por eso hoy, gracias a Dios, tenemos a alguien que intercede por nosotros, por vos y por mí. Si no estuviera Él, mamita querida, diría alguien de muchos años atrás, ¿dónde estaríamos? Entonces la Escritura dice esto, ¿no? No se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, de la cual le hablaba Juan. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, esto es Hecho 1, pero no importa, yo se lo comparto para que una introducción. Entonces, los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿No le toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por las autoridades mismas del Padre? Contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos, ¿tanto dónde? En Jerusalén. Cuando yo leía esto, dije, chao, en Jerusalén, primeramente en Jerusalén, en donde yo estuve. Yo tengo que ser testigo, primeramente, donde yo comencé. Porque todo comenzó ahí, cuando él entraba en un pollino, cuando la gente lo alababa, cuando la gente lo glorificaba, pero también en ese mismo lugar fue donde él fue condenado, en donde fue él que pagó un precio por vos y por mí. Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, ¿sabes? No es solamente para los dones, no, sino es también para entender esto, que el Espíritu Santo viene a mi vida para transformarme. No es solamente para poder discernir lo que te está pasando.
No solamente es para poder hablar en otras lenguas, sino también que el Espíritu Santo viene a mi vida para cambiarme. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y cuando meditaba esto, yo me acordaba del Gadareno. Ese hombre que estaba atado con cadenas, una persona que era diabólica, y sin embargo cuando Jesús se presenta, ese hombre es liberado y lo quiere seguir a Jesús, y Jesús le dice, no, este no es el tiempo de seguirme, este es el tiempo que me sea testigo de lo que yo hice con vos. Y él empezó a caminar y lo único que hacía era testificaba. ¿A dónde estaba? ¿Sabe quién era yo? Era tal persona. Pero un día alguien se presentó delante de mí, me hizo libre. Y te lo comparto. Y así fue, anunciando esto es lo que había recibido de parte de Dios. Él tenía poder, tenía autoridad. No por lo que era, sino por lo que había pasado en ese momento. Por eso como iglesia tenemos ese poder. Ese Espíritu Santo que mora en medio nuestro, no solamente es para manifestación, sino es para salir a otros y poder compartirle lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Habiendo dicho esto, mientras ellos la miraban, dice, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista y ellos se quedaron mirando, se quedaron contemplando. Y vaya a saber los pensamientos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Se nos fue el maestro. Se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Pero de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blancos que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. No sé, cuando meditaba en esto digo, ¿qué tarea me ha encomendado el Señor? ¿Qué tarea que me ha encomendado el Señor? Yo no solamente tengo que anunciar de lo que Él hizo y dónde Él está, sino también tengo que anunciar que Él va a venir. Este es el tiempo que yo tengo que anunciar como un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, que Él va a venir. Que va a venir a buscar a aquellos que creyeron. Entonces ellos se quedaron ahí y ¿qué hicieron? Vos sabés que esto me recordaba cuando Jesús fue crucificado. Cuando Él iba a padecer. Y ahí estaba Pedro, Señor, acá estoy. Cuchillo acá, arma acá. Yo no te voy a abandonar. Mi vida voy a dar por vos. Y cuando llegó el momento, dice la Escritura, que Él lo miraba de lejos. Pero eso ya estaba porque Jesús le dijo, vos me vas a negar, Pedro, cuando venga el conflicto, cuando venga el problema, cuando venga la prueba, cuando te sientas que las papas queman, vos me vas a negar. Y no solamente que fue Pedro, sino que fueron todos aquellos que lo siguieron, todos se fueron a los lugares donde alguna vez comenzaron. Pedro lo miraba de lejos, pero dice la Escritura, qué bueno que es Dios, qué bueno que es Jesús, que Él vuelve a ellos. Por eso quiero decirte que Dios te ama. Si hoy estás acá, si hoy viniste acá, si viniste por primera vez, yo quiero decirte que Dios te ama, Él te trajo a este lugar. Entonces dice, ¿ellos qué hicieron? Regresaron. No es que se fueron, no es que se olvidaron, ya no está el maestro, me voy, ¿qué voy a hacer? Si Él no está conmigo, ¿qué? Y el mismo Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. O sea, dependo de vos, no puedo hacer otra cosa si vos no estás conmigo, si vos no estás ayudándome, si no me estás sosteniendo, si no estás ministrando, no puedo, ¿a quién iremos? Pero la palabra acá dice que ellos regresaron a Jerusalén, fueron obedientes.
Regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Y cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Y estaba allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. Estaban todos. ¿Y cómo estaban? Dice la Escritura que todos estaban en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Así estaban. ¿Esperando qué? Esperando la promesa. 40 días Jesús estuvo ministrando la vida de cada uno de ellos. ¿Y esperando qué? Esperando la promesa. Dice que la promesa llegó después, pasaron 10 días. O sea que durante 10 días, esas 120 personas, lo único que hacían era buscar a Dios. Lo único que hacían era hablar con Él. Lo único que hacían era alabar a Dios. Y así estaban, 10 días. Qué tremendo si hoy nos tomamos 10 días acá y nos salimos y alabamos y glorificamos el nombre del Señor. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si todos los días hacemos esto en nuestras casas? Vos sabés que cada lunes, 7 de la mañana, tenemos una reunión con un grupo. Y ahí estamos. Como sea, llegamos. Dejamos a los chicos en la escuela. Quizá otros van en su vehículo porque es un horario inusual. Pero ahí estamos, creyendo en esto. Y que en la oración hay poder. Creyendo en esto, que cuando uno habla con Dios, cuando uno clama a Dios, dice el salmista que su oído se inclina. Si su oído se inclina, quiere decir que Él está escuchando. Y la palabra dice que si clamamos a Él, Él nos escucha. Y ahí estamos, cada lunes. Y hemos estado cada lunes recorriendo esta ciudad en distintas plazas. Y que cada vez que vamos recorriendo, yo no sé, pero digo, tuvimos un tiempo en un lugar, un tiempo en otro lugar. Y en cada lugar donde hemos estado, también en cada lugar nosotros hemos estado sonando. Cuando ellos llegan de ese lugar y le comentan lo que había pasado, ven a parte del cuerpo orando y clamando al Señor. Capítulo 2. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, eran 50 días, era una fiesta judía. Dice que ellos estaban todos ¿cómo? Juntos. ¿Dónde? En el mismo lugar. Por eso esto es bueno. Y te animo y te aliento. Y vos viste las cosas que hace. Si hoy no hubieses estado acá, que ya no hubieses escuchado el testimonio de esta familia, de lo que Dios hizo. Y si hoy no hubieses estado acá, quizás no hubiese podido recibir la alabanza, la adoración, el abrazo de un hermano, el abrazo de una hermana, una palabra de alguien. Dice la Escritura que cuando ellos llegaron a ese día, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente, dice, vino del cielo un ruido. Dice que ese ruido era como el de un viento fuerte. Y ese viento fuerte, dice, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y aparecieron entonces, dice, unas lenguas como de fuego que se repartieron. ¿Y qué pasó? Y se posaron. Y se sentaron sobre cada uno de los 120 que estaban ahí. Cuando esto ocurre, dice, y fueron repartidos y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén todos. O sea, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento justo para que su nombre sea glorificado. Cada vez que Él se demora, cada vez que Él se tarda, la palabra dice pacientemente esperé al Señor. Y dice que Él se tomó estos 10 días para que realmente todo se dé
Para que cuando llegue el Espíritu Santo todos sean testimonio de lo que esos 120 estaban haciendo en ese lugar alto. No solamente nos reunimos para glorificar el nombre del Señor, no solamente nos reunimos para buscar a Él, sino venimos a este lugar para que su nombre se manifieste, pero no solamente en este lugar. Lo que hacemos acá se tiene que manifestar afuera. Estaban de visitas en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, muchos corrieron al lugar y quedaron pasmados porque cada uno de ellos escuchaba hablar en su propio idioma. Ahora, ¿qué escuchaban hablar? Dice, desconcertados y maravillados. Decían, estos no son galileos. Lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo transforma a una persona? ¿Cómo cambia hasta la manera de hablar? Porque el Galileo tenía una manera muy particular de hablar. Todos estos que están hablando, dice, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capodacia, de Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto. Mirá todos los que había, de Libia, Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos, convertidos, cretenses, árabes. Todos por igual los oíamos proclamar, ¿qué cosa? En nuestra propia lengua, ¿qué cosas se escuchaban? Las maravillas de Dios. Este es el tiempo que el Espíritu Santo no solamente viene a nosotros a llenarnos y hacer lo que tenga que hacer, sino que también nos da para poder hablar las maravillas de Él. No podemos salir en esta mañana de este lugar sino poder compartir lo que hoy hemos recibido. Y yo creo que cada vez que uno viene a la presencia de Dios no sale de la misma manera. Y eso es lo que yo tengo que compartir. Yo hoy vine angustiado, yo hoy voy a llegar a mi casa con gozo, con alegría y poder compartirle. ¿Sabés lo que me dijo el Señor en esta mañana? Que Él me ama, que Él me quiere, que dio la vida por mí. No, algo tenemos que manifestar porque el Espíritu Santo mora en mí. No solamente estaba esta gente sorprendida por escuchar el mismo idioma, sino por las cosas que decían. Cosas maravillosas de parte de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaba, ¿qué quiere decir esto? No entendían. Y otros se burlaban. Decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro, que era la cabeza de esos 120, era el que estaba en ese momento puesto en ese lugar, dice que se puso en pie y dijo en voz en cuello. Vos sabés lo que era Pedro, ¿no? Era reo. El hombre no dudó en sacar un cuchillo porque lo venían a apretar a Jesús, hizo... Y yo no sé si apuntó ahí, quizá hizo así. O sea, era un hombre de armas tomar, era un hombre que se crió en la canoa, con los pescados, le faltaban las heces, como a mí. Pero vos fijate, el hombre se levanta ahí, se puso en pie, te lo leo porque lo tomé así. Y dijo en voz en cuello, compatriotas judíos, el hombre estaba lleno del Espíritu Santo, tenía autoridad. Todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarle algo. Lo que sucede, presten atención a lo que le voy a decir. Estos no están borrachos, no. Estos están llenos del Espíritu Santo, están llenos de poder. Fueron transformados, fueron cambiados. Estuvieron acá durante todo este tiempo, caminaron con Jesús, se bancaron los azotes, se bancaron las persecuciones, pero acá están. Pagaron un precio.
Eso es lo que está pasando, quiso decir Pedro. No están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nube de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús Nazareno fue un hombre acreditado por Dios antes ustedes con milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento del Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, lo clavaron en la cruz. Sin embargo, Dios resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y en efecto, David dijo, y ahí sigue hablando, tremendo, lleno del Espíritu Santo y compartiendo todo esto a toda esa gente que había ahí. Cuando oyeron esto, todos se sintieron como profundamente conmovidos y dijeron, Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¡Qué tremendo Pedro! Semejante mensaje. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo estás en esta mañana? Yo veo lo que ven mis ojos, pero él ve el corazón. Él ve por lo que estás pasando, él ve cuál es tu necesidad. Pedro solamente dijo esto. Tenés que arrepentirte. Parece tan fácil, ¿no? A mí me llevó años poder reconocer que estaba equivocado, poder reconocer el daño que hacía, poder reconocer que iba en contra de la corriente, poder reconocer que todo lo que tocaba lo arruinaba. Y me tuve que arrepentir. Y arrepentirme quiere decir cambiar el sentido. O sea, yo estaba yendo un camino de muerte, el camino ancho, donde todos van por él, pero al final de ese camino es un camino de muerte. Y me tuve que arrepentir y buscar por ese camino muy angosto, muy difícil, en el cual tengo que andar en obediencia, en el cual tengo que seguir creyéndole a él, en el cual tengo que seguir conforme a su voluntad. Pero al final de ese camino dice que hay una corona que me espera a mí y a vos. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo y la promesa, ¿sabes para quién es? Dice, y la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios llame. Tremendo. A veces pensamos que, viste, oh sí Señor, llename con tu Espíritu Santo, pero pará, está buenísimo que el Señor nos llene. Pero también hay una tarea que tenemos que hacer, es proclamar su evangelio, es proclamar esta verdad. Y este evangelio llegó a distintas culturas, había persa, medo, griego, había de todo. Y cada uno traía una cultura, traía una historia. Pero ellos se maravillaban de lo que ellos hablaban. Y todos hablaban lo mismo, porque estaban unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu.
Yo no sé si te pasa a veces, viste, cuando hay reuniones que están todos ahí, vos decís, wow, ¿cómo está la reunión? Porque estamos unánimes, en un mismo espíritu. Y a veces no te pasa por ahí, uy, viste que había lucha, había carne. Bueno, a veces también somos nosotros. Dice la Escritura que no dejaban de reunirse, unánimes en el templo, un solo día, de casa en casa, partían el pan, compartían la comida con alegría y con generosidad, alababan a Dios disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día, ¿sabés lo que hacía el Señor cada día? Sobre ese pueblo que estaba lleno del Espíritu Santo, sobre ese pueblo que glorificaba a Dios, sobre ese pueblo que proclamaba su palabra, añadía gentes. Traía gente. Este es el lugar. Este es el lugar. Un lugar en donde me buscan, un lugar donde me creen, un lugar donde me adoran, un lugar en donde andan conforme a mi voluntad. Si el Señor te trajo en esta mañana a casa, ¿para qué? Para que te arrepientas. Si el Señor te trajo esta mañana a casa, ¿para qué es? Para que escuches de sus maravillas. Si el Señor te trajo acá en esta mañana, ¿sabes qué? Para que seas lleno del Espíritu Santo. Si el Señor te trajo acá, ¿sabes? Para que seas testigo hasta el último de la tierra. Dice capítulo 3 que un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, era una hora en la cual se oraba. Cuando llegan a aquel lugar, ven la necesidad de una persona. Y cada uno lo que pasaba lo miraba y decía, ¿cuál es la necesidad que tiene? No puede caminar. Bueno, le daban algo de comer, le daban una moneda. Pero ahí llegan dos personas, como vos y como yo. Nada más que cargaban con algo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando lo ven, le dicen, no, a vos no te hace falta esto. No te hace falta el dinero, no te hace falta ahora la comida. Te hace falta otra cosa. Te hace falta un nombre, que es sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesús. Y cuando ellos extienden la mano y le dicen el nombre de Jesús, levántate, dice que este muchacho cuando recibe esa palabra y recibe extendida esa mano, quizás en esta mañana te está haciendo falta esa mano. Quizás en esta mañana te está haciendo falta ese nombre que es sobre todo nombre. Y dice que inmediatamente fue fortalecido todo lo que estaba débil, todo lo que le impedía caminar, todo lo que le impedía moverse por sí mismo, todo aquello que lo hacía depender. En esta mañana todo eso, en el nombre de Jesús, tiene que salir, porque en este lugar Dios sabe cuál es tu necesidad. Y no es el dinero y no es la comida, es ese nombre que es sobre todo nombre. Y cuando este varón recibe eso, dice que se levanta y lo primero que hace lo que nunca pudo hacer, era saltar, era caminar. Pero sobre todas las cosas, ¿sabe lo que hizo? Pudo entrar a ese lugar donde nunca pudo. Y alabar y glorificar el nombre del Señor. Y cuando él entró, dice que la gente lo empezó a mirar sorprendido. Dice, pero este no era el que no podía caminar. Pero este no era el que siempre estaba pidiendo en la puerta llamada a la hermosa. ¿Qué es lo que pasó? Ese hombre estaba siendo testigo y testimonio de lo que ese nombre había hecho sobre su vida. Pero para que eso ocurra, tuvo que haber personas que estaban llenas del Espíritu Santo, personas que habían decidido salir y ver la necesidad del otro y poder proclamar esto que ya Jesús había anunciado. Id y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea como iglesia, es poder proclamar esta verdad. No tengo plata, no tengo oro, declaró Pedro, pero algo tengo. Y lo recibí hace 10 días y 40 minutos. Estamos en un lugar ahí orando, clamando y esperando algo de lo que Jesús me había dicho cuando Él ascendió. No los dejaré solos, les voy a enviar al Espíritu Santo y van a recibir poder y van a hablar con denuedo. Eso es lo que te estoy dando, le dijo.
Y eso es lo que en esta mañana te quiero manifestar, porque eso es lo que tengo. No puedo hablar de otra cosa. A veces se hablan y yo por ahí escucho. No puedo hablar. A veces estamos en el grupo los jueves y yo rompo hielo, en cualquier momento me van a echar. Porque yo digo otra cosa, ¿no? Pero bueno, pero también por ahí soy... Y ahí compartimos. Y entendemos esto, que no es un tiempo no solamente que hablamos de nuestros problemas, de lo que le está pasando a cada uno, sino también entendemos esto, que el Espíritu Santo está en medio nuestro y nos habla y nos da herramientas y nos ayuda. Y ya no nos salimos como vinimos, porque cuando llegamos y a mí me pasó esto y yo, bueno, ¿y qué te parece esto? Y ya esa persona que estaba como este varón ahí sin saber qué hacer, puede salir con algo. Hay mucha necesidad afuera. Hay mucha gente afuera en esa puerta que no puede entrar por la falta de perdón, porque está dolida, porque se sintió herida. Acá estamos. Acá estamos, iglesia. Para poder ver eso y poder anunciar a este Jesús que un día en la cruz dijo, consumado es. Por eso estamos acá. Ahora, esto trajo un problema tremendo. No me quiero ir de hora, por favor. Porque cuando esto ocurrió, trajo un alboroto en ese lugar. Porque enseguida esto fue noticia. Che, ¿viste el que estaba ahí paralítico? Sí, fue sacado. Y dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué no nos miran como si por nuestro propio poder o devoción hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Y ahí empieza a hablar otra vez Pedro a enviar este mensaje. Capítulo 4. Quiero terminar con esto. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo, los saduceos. Estaban muy disgustados por lo que los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan, como ya anochecía, lo metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron y el número de estos contaba solo a los hombres, llegaban a ser, dice, 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén, dice, los gobernantes, los líderes, los religiosos, los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, los miembros de la familia del sumo sacerdote, e hicieron que Pedro y Juan comparecieran entre ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron esto? Pedro, otra vez más, fíjate, dice, Pedro, ahí estaba, lleno del Espíritu Santo, como dice Tales, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesús de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente, escuchá esto, sin estudio, ni preparación, ¿sabés cómo quedaron asombrados? Y sabés que reconocieron que habían estado con Jesús. Y la palabra, ¿sabe lo que dice? Que todo lo que hacemos es para Él. Qué tremendo que nosotros podamos manifestar esto.
En el lugar donde estemos, en el lugar donde hablemos, en la situación que estemos, aún enojados, aún en un momento difícil, ellos puedan decir, che, acá en este muchacho algo pasa, hay algo raro. Ser lleno del Espíritu Santo no solamente es, vuelvo a repetir, es para tener cuestiones para el momento, de poder tener una palabra direccional, de poder saber lo que le está pasando a la persona, sino también el Espíritu Santo que mora en mí, tiene que ver esto, que pueda manifestar que en mí está Él. Si yo no puedo manifestar eso, como dice David, examíname, oh Dios. Y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que dice, lo mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ello, dice, ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Dice, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos. Y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes en vez de obedecerle a Él? ¡Qué tremendo! A veces nos encontramos con situaciones así. ¿A quién obedecemos, no? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana. Cuando uno está lleno del Espíritu, cuando uno, viste, como ese primer amor, vos sabés que yo miraba la primera vez que volví al Señor, no podía parar. Iba a una iglesia muy lejos, donde tenía que cruzar todo un lugar tremendo, en donde era conocido, porque visitaba todos esos lugares, pero yo iba con mi bicicleta, iba con la Biblia, y no veía la hora de llegar a la iglesia y de poder compartir, de poder aprender, y todos los días sí. Y digo, pastor, y bueno, ¿qué van a la radio? Bueno, déjame ir a la radio. No, tranquilo. Pero bueno, y mañana, y ese primer amor. No podía parar. Y pasé tantas situaciones aún en esa congregación difíciles. Familiares, dentro de la congregación, que no lo podía entender. Pero eso no me hizo volver atrás. Eso no me hizo negar mi fe. Eso no me hizo olvidar de lo que Dios había hecho en mí. Cuando un día vine rotísimo y solamente me presenté delante del Señor y ahí quedé. Y no se abrieron los cielos y no cayeron rayos y nada. Pero al otro día, de todas esas cosas que yo vivía y de todas esas cosas que me llevaban a hacer tantas cosas, no lo hice más. Dice la Escritura que cuando Pedro y Juan quedan libres, que fueron azotados y pasaron por un montón de situaciones, dice, volvieron a la suya y le relataron todo lo que había pasado en ese lugar. A pesar de que venían azotados y todo, dice,
Sí, ya sé, me duele todo, pero escuchame una cosa. Le pudimos hablar de Dios, pudimos hacer esto, los pudimos callar. No podían decir que nada, estaban ahí enmudecidos, porque ellos estaban viendo de lo que estaban ahí en medio mío, en medio nuestro, lo que se manifestaba en mí. Estaban atónitos, nos querían callar, pero no, le dijimos que no. Es mejor obedecer a Dios que obedecer al hombre, y ahí estamos. Y nos soltaron. Y volvieron a ellos y le empezaron a compartir esto. Y cuando volvieron a lo suyo y le relataron todo lo que había dicho de los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos, cuando oyeron, ¿sabés lo que hicieron? Todos ellos alzaron la voz, empezaron a orar, empezaron a explicar el nombre del Señor. Señor, gracias. Gracias porque los guardaste, gracias porque los salvaste, gracias por darles de nuevo, gracias por todo lo que pasó en ese lugar, gracias porque te glorificaron. ¡Gracias! Se gozaba la iglesia, se gozaban esos 120 que a pesar de las situaciones ellos podían ver que Dios no estaba, que Jesús no estaba, pero estaba el Espíritu Santo en ese lugar. Estaba la promesa en ese lugar, guardándolos a cada uno de ellos, porque la promesa era: yo estaré con ustedes todos los días, no los dejaré solos, no estarán huérfanos. En esta mañana no estás solo, no estás sola. Cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador de los cielos y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se enfurecen las naciones? Y ahí empiezan. Y ahí vuelven otra vez. ¿Sabe qué? Vuelven a adorar a Dios. Vuelven a buscarlo. Y se preparan otra vez. La palabra dice que si resistimos al diablo, él huirá. En esta mañana, iglesia, es tiempo de anunciar. En esta mañana es tiempo de anunciar esto. No podemos callar esto. Y hay tantas voces que quieren callar esta verdad, como le decían a Pedro y Juan. Ustedes no pueden proclamar esto, ustedes no pueden decir esto. Este milagro no puede salir a luz. Como cuando Jesús murió y resucitó, dice: esto no se tiene que saber. Ustedes estuvieron acá callados, tomen, tengan esto. Los vamos a sobrar, no hablen de esto, esto no se puede saber. Pero acá estamos nosotros. Somos su voz, somos sus manos, somos sus ojos, somos sus piernas, somos su boca. Estamos por anunciar esta verdad, para que esta verdad muchos la conozcan y esta verdad los haga libre. Y para que muchos también puedan ser como este cojo, poder saltar, poder entrar y poder glorificar y poder dar testimonio de lo que Él hizo. ¿Y cómo creerán? Dice el profeta. Si nadie les predica. Y ahí estaba él, dice: heme aquí, Señor. Envíame a mí. Esta es una mañana, iglesia, de comprometernos. Esta es una mañana de tomar este compromiso. Señor, todo lo que tengo, todo lo que recibo, todo lo que soy, Señor, eso es lo que quiero poder compartirle a aquel que lo necesita en esta mañana. Señor, llename de tu Espíritu Santo, Señor. Llename de tu amor, llename, dame más, Señor. Pero no solamente para mí, para poder compartirlo a otro. En esta mañana, tomate ese compromiso delante de Él.